Probando, probando. Ya, sí me oigo. Ok, chicos, ¿cómo les va? Qué bueno que estamos de vuelta. La semana pasada no hubo sesión porque México ganaba. Ahora que México volvió a perder, volvemos a hacer no pamboleros. Pero bueno, ok. Nuestro tema de hoy es el medio es el mensaje. El medio es el mensaje surge de originalmente el tema que seguía les había dicho que era estilo. Yo dije, ok, ¿cómo lo abordo? Porque aquí, o sea, generalmente cuando trato estilo, trabajo desde la perspectiva de ilustración y de dibujo, y el plan de esta clase es que no sea solamente de dibujo, sino de arte en general. Entonces, queda más esa expresión. No sé si la habían escuchado, el medio es el mensaje. Viene muy al caso con lo que vimos la semana antepasada con respecto a la identidad y a Joseph Beuys. Ahorita lo vamos a reabordar. Hoy no hubo una introducción tal cual fuera de la canción de inicio, porque viene una parte teórica un poco intensa, muy teórica, pero no se desanimen. Voy a fluir lo más rápido posible. Incluso imagino que los que estén aquí vienen porque les interesa un poco de la parte teórica, no solo lo práctico, porque igual hay muchas cosas para hacer prácticos y el chiste es como empezar a reflexionar respecto a todo el proceso creativo, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas pasadas 7 clases. ¿Va? Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Les digo, viene esta parte teórica que se divide en el medio, es el mensaje, de dónde viene, su origen, tal cual de dónde viene esta frase. Pues un desarrollo un poco personal, una reflexión si realmente lo que estamos diciendo viene al caso. Y después una comparación entre arte contemporáneo, ideas sobre el medio es el mensaje y cómo lo pueden estar realizando ustedes y si viene o no con el sentido que ustedes buscan ponerle a sus trabajos. Entonces, basado en eso, el medio es el mensaje. Ahora sí, iniciamos con nuestra presentación teórica. Les digo que viene como interesante. Vamos a partir del concepto. El medio es el mensaje, es una frase que se usa mucho en series, en diseño gráfico, en la carrera de comunicación, pero también se menciona mucho en materias artísticas. Ahora vamos a ver desde sus fundamentos cómo se usa y aparte ver si tiene sentido lo que está sucediendo en cuanto a lo fundamental, a lo contextual y a lo artístico. ¿Va? Entonces trabajaremos. Mientras voy diciendo esto, ustedes busquen un medio, vayan viendo mi explicación para que en la parte práctica encuentren algo. Yo tengo algo muy cool, pero hasta que llegue ese momento se los mostraré. Entonces el medio es el mensaje. Esta frase viene de Marshall McLuhan en el libro Understanding Media, The Extensions of Man, entendiendo el medio, las extensiones del hombre de 1964. Espera, me moví de iconito. Ok, entonces, acá, como les decía, vamos a partir de sus fundamentos. Me voy a tratar de ir lo más fluido posible para que entendamos lo teórico y tengamos esta reflexión. Una tecnología de comunicación, ¿cómo transforma la forma en que percibimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo? Todo esto es como lo está usando McLuhan respecto a sus propias ideas. Entonces, él menciona estas tecnologías de comunicación, cómo transforma la forma en que percibimos. Acá piensen que este libro es súper importante, más que nada del siglo XX. Entonces, la transformación serían los libros y los periódicos a los medios de comunicación como los conocimos en el siglo XX, desde la televisión hasta después el internet, es toda una revolución
comunicativa y es por eso que partirá de estos conceptos, sobre todo tecnológicos. Incluso si aplicamos la literalidad de nuestro tiempo, los medios tecnológicos, o sea, algunos ya casi son obsoletos. Simplemente yo que convivo mucho con la generación Z, incluso ahorita voy a dar una materia que tiene que ver un poquito con literatura. El próximo semestre platicábamos con los que nos están asesorando para dar la materia, que ya literal les dicen, no, ya no les metas libros porque no los van a leer. O sea, creo que hay como 6 libros que pueden meter, pero dice el que nos asesoró, no, máximo 2. Entonces el medio de los libros está desapareciendo, la información va a desaparecer, la generación es inculta. ¿Qué está pasando? Acá, si pasamos bajo esta como crisis conceptual de los libros a la televisión, piensen que cuando surge la tele también empieza como el término de algo como TV idiota o caja idiota. Entonces, esta transformación viene mucho al caso. No significa que al haber tele los libros fueran obsoletos o su información dejara de ser importante. Igual con el internet, la democratización realmente del medio, porque pasamos a algo que nos imponen a algo que nosotros elegimos. Obviamente, el paso del internet del siglo XX al internet del siglo XXI es súper gigantesco, pero les digo, estamos iniciando con los propios conceptos que McLuhan viene más al caso. Ahorita lo vamos a ir adaptando a la actualidad. Para McLuhan, el medio tiene efectos sociales y culturales mucho más profundos y duraderos que cualquier mensaje individual que circule por él. Uno de los impactos que estudia es sobre todo el medio. Piensen que, sobre todo en el siglo XX, la experiencia cinematográfica, la experiencia televisiva cambió generaciones. O sea, desde, bueno, este siglo XIX, desde los Lumière volviéndolo un espectáculo, hasta volverlo una forma de arte, hasta su paso hacia la televisión. Todo eso son los efectos que van transformándonos. Incluso él va a empezar a universalizar las reacciones como si no hubiera vertientes, sino está, ok, la tele genera esto, el libro genera esto, el cine genera esto. Entonces el impacto cultural sí es súper, súper, súper importante, pero no se puede generalizar. Entonces de ahí vamos a ir dividiéndonos en cuanto a la parte estética. Entonces, acabando la parte del libro, Understanding Media, The Extensions of Man, es uno de los libros más influyentes del siglo XX en los estudios de comunicación, compuesto por una serie de ensayos que analizan cómo las tecnologías modifican la experiencia humana. Okay, justo lo que les acabo de decir, su objetivo no es explicar qué dicen los medios, sino qué hacen los medios a las personas y a la sociedad. Este impacto sociocultural que mencionábamos en la diapositiva pasada es lo que él empieza a explorar. Acá podemos empezar a ligar lo que pasaba en el siglo XX con lo que pasa en el siglo XXI, y él dice, toda tecnología es una extensión del ser humano. Acá lo podemos pensar desde que la televisión, el teléfono del siglo XX, es lo que él veía como una extensión. Piensen que muchas de las cosas que vivimos en la actualidad serían como ciencia ficción desde esta transmisión. O sea, tal vez en el siglo XX podía haber algo como radios independientes, cosas así, pero estoy transmitiendo para mucha o poca gente. Pero igual, como, bueno, yo con las personas que me importan, prefiero hacer una videollamada que llamarles, bueno, con las más cercanas. O puro mensaje, y, o sea, finalmente termina siendo correo. Pero entonces, el cómo percibimos esa como conexión con la tecnología va a ir cambiando simplemente con los lentes que ya juntan con Meta y van analizando los que graban, o realmente cosas como lo que está haciendo Elon Musk de meter una computadora al cerebro. Obviamente son procesos de cyborgización que van a ser interesantes respecto a la comunicación y las tecnologías. Acá empieza a verse esa fusión más ruda que lo que él prevía, pero bueno. Entonces, acá, bajo ese concepto, la rueda es una extensión de los pies. El martillo extiende el puño. La ropa extiende la piel.
El libro extiende la memoria y la vista. El teléfono extiende la voz y el oído. La televisión extiende el sistema nervioso. Los medios electrónicos conectan a toda la humanidad como si fueran un organismo. Todas estas son extensiones tecnológicas basadas en lo que viene originalmente en el libro. Entonces, lo importante es que cada extensión también produce una transformación. Simplemente, o sea, por eso puse esa imagen, los niños pandemials que ya nacen con las tecnologías a la mano y subsisten ahora con tabletas y celulares todo el tiempo. Porque incluso parece una exageración, pero sí es. Incluso se calma, o sea, cambian sus personalidades y el porvenir de ellos va a ser súper interesante de ver cómo nacieron en una pandemia y ahora van a ser adolescentes y después adultos y va a ser bien interesante esa sociedad tecnologizada de origen. Cuando ampliamos una capacidad, otras cambian e incluso se debilitan. Simplemente la capacidad de atención. La capacidad de atención es algo súper interesante porque incluso la cultura TikTok que nos hace ser tan inmediatos, lo que no tiene destellos increíbles al primer instante, se nos hace aburrido. Todo eso es lo que la revolución tecnológica nos está influyendo dentro de nuestras cualidades como humanos. Acá vamos a desglosar un poquito sobre todo el primer capítulo y después, como les digo, universalizo. Uno, este es el capítulo que viene al caso con nuestro tema, que es el medio es el mensaje. Aquí se explica que el verdadero efecto de una tecnología no depende del contenido, sino de las transformaciones sociales que produce. He aquí el primer dilema que va, obviamente vamos a llegar a la parte artística, parto del concepto, la tecnología, la comunicación. Acá dice que no depende del contenido, sino de las transformaciones sociales que produce. Entonces aquí uno podría mostrar un serial y crear una revolución, o podría tener factores como identidades, o sea, simplemente las identidades de subculturas, de identidad de género, todo eso viene al caso con las transformaciones que se van dando por medios tecnológicos que finalmente sí se hubieran podido conseguir por libros, por revistas. Entonces todo esto va volviéndose parte de esta experiencia estructural de la que habla McLuhan. Los medios son extensiones del usuario. Toda tecnología prolonga alguna capacidad humana. Por ejemplo, la comunicación, el podernos acercar simplemente nosotros, tanto ustedes que están conectados como varias materias que tengo en línea en este centro cultural que se llama El Zanate. Yo no conozco a 99% de los que toman las clases o que están conectados y estamos teniendo esta conexión, estamos teniendo una capacidad de aprendizaje, estamos reflexionando como en otra época, tal vez se sentarían en círculo a platicar, a filosofar. Acá ni siquiera filosofamos porque no soy filósofo, pero podemos entender desde conceptos académicos cómo va influyendo estas ideas a nuestra manera de crear. Cuando una función se externaliza, también cambia nuestra percepción. Entonces, absolutamente todo lo que está siendo reproducido también va a tener una afectación en cómo vamos representando lo que viene. Simplemente, por ejemplo, el cine de superhéroes, que quizás no podría asegurarlo, el cómo se nos presenta ahora se nos hace como aburrido, tedioso, repetitivo. Realmente ya no hay un cine de superhéroes que nos emocione mucho, más bien son continuidad de historias, yo soy fan de los cómics, pero es por cómo va cambiando nuestra percepción. Ya vimos algo, entonces nos es imposible no avanzar de ese nivel que nos fue creando esta innovación tecnológica. Las inteligencias artificiales, por ejemplo, por eso puse esa imagen, que empezaron como una especie de viaje psicodélico y fueron creando experiencias que sí revolucionaban cualquier manera que un ser humano hubiera podido crear. Sí, no sé si veremos arte digital, pero si ven libros de arte digital, los primeros artes digitales son súper rústicos, o sea, literalmente era casi ponerle coordenadas
e iban creando obras abstractas con sistemas binarios. En el arte de inteligencias artificiales generaba cosas que uno no entendía, nada más eran patrones y parámetros algorítmicos que generaban experiencias estéticas. El Will Smith ese que se distorsiona es fabuloso. Y ahora que no podemos luego diferenciar, eso también es súper, súper sorprendente porque seremos parte, la comunicación de la posverdad y la realidad empieza a deformarse gracias a estos medios como la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos, escribir reduce la necesidad de memorizar. Piensen, por ejemplo, si hay alguien del siglo XX aquí, porque yo sé que tengo alumnos que sí tienen más de 30, tengo alumnos que tienen 15, pero antes nos aprendíamos los teléfonos, nos aprendíamos los nombres, aprendíamos cuándo nos tocaba a todos, a nuestra agenda estaba dentro de nuestra cabeza. Ahora somos súper, súper dependientes de nuestros medios. Usar GPS disminuye la orientación espacial. Igual íbamos a todos lados y ahora aprendemos el Waze o el Google Maps súper necesariamente, se volvió parte de nuestro desarrollo. Bueno, los que andan en carro lo sabrán. Yo incluso a los lugares que ya conozco, luego lo prendo para ver si me va diciendo por dónde no hay tráfico. Entonces se vuelve una dependencia súper, súper pues, evolutiva en cuanto a las capacidades. Otro es las calculadoras reducen el cálculo mental. Antes no nos dejaban usar para nada las calculadoras. No sé si ahorita se las dejen, pero pues yo siempre fui malo en matemáticas. Eh, Total de que va creando una nueva impresión. Aquí ya puse como ejemplo la película de Gore Verbinski, Good Luck, Have Fun, Don't Die, porque está muy buena, búsquenla. No sé si ya esté en medios digitales legales, sino en Telegram y eso. Está rara, es muy ella, pero ¿por qué la menciono? Porque es un señor que viaja al pasado, es ese señor el del póster, para evitar el fin del mundo, pero los que son como los zombies malos son adolescentes que no pueden soltar el celular. Entonces, súper, súper interesante esa nueva predisposición de personajes hacia la villanía de niños traumados con el celular. No lo pueden soltar y es súper interesante ese concepto. Al final cae en lo bobo, pero es interesante y es súper, súper original. Sí, sí, se me hizo muy original esa película. Uno de estos experimentos que antes, bueno, ahorita lo vemos así como si fuera rústico, literal, se ve de granja, es la polea. Piensen el nivel de, o sea, para que no digan, es que entonces debemos de regresar, ¿no? Esto no es para retroceder en nuestros medios, sino el hecho es que igual va a haber herramientas que en un pasado hicieron que tal vez cargaron una roca entre 100 personas y con la polea lo volvió fácil y después lo volvieron parte de máquinas, etcétera. Entonces, la transformación humana se vuelve parte del desarrollo y todo esto viene con los medios de tecnología que nos ayudan a evolucionar. Avanzó. En el libro, él menciona medios calientes y medios fríos. Los medios calientes son los que tienen mucha información y requieren poca participación, como la fotografía, el cine, la radio y los libros. El receptor recibe una imagen bastante completa. Esto lo tiene tal vez como medios calientes por el hecho de no tener como interactividad. Entonces acá, por ejemplo, genera como una experiencia unidireccional desde una perspectiva del siglo XX, pero aún en el siglo XX tenemos los fenómenos socioculturales como, por ejemplo, el cine de medianoche, que se vuelve un séquito que es como de la opinión del público cambia la respuesta de lo que sigue. Estoy hablando del cine, el radio que tiene que unirse al teléfono para poder tener interactividad, saber con estudios de mercados qué quiere la gente. Los libros, simplemente la venta de libros, creo que se los dije la vez pasada, la mayoría de libros que están a la venta son una chafada para mí, o sea, algo así como de creativismo, estoicismo social, pero no tiene que ver con el estoicismo de Marco Aurelio, sino como de estoicismo de la vida es horrible y
vive con ello, pero así como de aceptar tu pobreza casi casi. Pero bueno, obviamente a lo que iba con esto es de que si existen esos libros es porque hay una retroalimentación y un feedback para que ellos puedan vender más. Los medios fríos para McLuhan tienen menos definición y requieren que el usuario complete la experiencia, como la televisión, donde tienen participación, el teléfono, una conversación, las caricaturas, igual tienen como un tira y afloja, por así decirlo. Pero bueno, ya vieron que en general hay como cierta ambigüedad en esta separación mediática McLuhana. Se considera que esta clasificación depende mucho del contexto tecnológico de la época. Sí, obviamente si partimos de conceptos del siglo XX, es interesante, pero hay que adaptarlos a la actualidad. El cambio tecnológico modifica los sentidos. Una tecnología nunca afecta únicamente un ámbito, reorganiza el equilibrio entre todos nuestros sentidos. La imprenta hizo predominante la visión. Obviamente, piensen que el hecho de que nuestros ojos requieran lentes, dicen, y antes no requerían lentes, más bien nuestros ojos no tenían la necesidad de uso antes como ahora, en cuanto a enfoque. O sea, seguramente los artistas, los escritores, sí, seguramente había unos con miopía, pero los ojos eran menos forzados aquellos tiempos, antes de la imprenta. Obviamente estoy generalizando y estoy hablando a grandes rasgos. La radio fortaleció nuevamente el oído. Igual nos volvimos más melómanos gracias a la invención de la radio, desde cómo comunicamos hasta cómo compartimos las experiencias sonoras, musicales, comunicativas. La televisión mezcla percepción visual y auditiva. Justo tiene que ver mucho con la imprenta, la participación, los fenómenos sociales, la cultura pop. El Internet finalmente integra prácticamente todos los sentidos disponibles en una sola plataforma. Y entonces aquí tenemos como ese cambio donde ya empezamos a tener esa retroalimentación todo el tiempo. Y esta polarización de la que todo el mundo habla es realmente porque todos tenemos voz. Acá lo más loco del Internet es que aparte tenemos voz, pero podemos escondernos. O sea, tirar la piedra y escondernos. Por eso hay tanto odio. Y hay, o sea, sí hay gente directa como los ecuatorianos que se burlan de México, donde, o sea, dan más cringe que tristeza o pena. Pero es parte de eso y la mayoría de los que tiran odio son gente que se esconde atrás de fotos de Avatar. Entonces es otra experiencia. Ya esto les dije que solo iba a hablar de la primera parte. La segunda parte, McLuhan va analizando medio a medio. Entonces, acá ya pasamos de la parte de McLuhan, del medio es un mensaje, hacia la parte comunicativa, a lo que les dije que realmente el origen de este ejercicio iba a tener que ver, y tal vez algunos de los que están presentes ya lo hicieron, porque en mis clases de ilustración, una de mis actividades era un ejercicio sobre estilo, que era adaptar nuestro estilo a otros estilos. Piensen que si ustedes cuentan una historia con monitos como Ricky Morty, va a ser una manera, y pueden contar la misma historia con personajes serios como en Batman, y va a cambiar la historia. O sea, si tuviéramos a Freddy Krueger dibujado como monitos de Snoopy, se vería hasta tierno, pero entonces aquí el medio, o es la manera, se vuelve el mensaje. Entonces, pero les digo que yo quería aplicar esta idea a todas las artes, no solo al dibujo. Obviamente saben que yo soy más dibujante que otra cosa, pero quería platicarles hacia dónde vamos. Ahí sí, si alguien no conocía esa página, se llama Gaveta de Ilustradores. Si quieres se los comparto. Comentario para que tengan. Ahí pueden ver muchísimos ilustradores y pueden conocer el trabajo de muchos artistas. Ok, entonces, acá podemos partir sobre todo en estilo, la pintura en la parte de modernidad. La modernidad es cuando más estilos tiene y aquí vemos como el estilo es ahora parte del mensaje. Tenemos ejemplos como Van Gogh. Van Gogh se vuelve como un icono impresionista, aunque no es el primero, pero sí se vuelve el más destacado porque esa como esquizofrenia que vivía él se vuelve parte de su experiencia estética también. Tenemos a los expresionistas, que son como una especie de secuela del impresionismo.
y se ve la expresión como parte del estilo. Los cubistas que están metiendo la geometría en su hechura. Y los surrealistas, que por ejemplo Dalí, que es de los surrealistas más famosos, igual no es de los primeros, pero lo que tiene es que mezcla el realismo con el surrealismo y entonces se vuelve algo tangible, se vuelve una experiencia diferente. Tal vez no es el más congruente en cuanto al surrealismo tal cual, pero es parte de elegir un estilo para poderlo hacer. Tal vez él se vuelve más famosa que, por ejemplo, Miró, pero tenemos aquí que esa conexión con el realismo es lo que vio que vende y él se sabía vender muy bien. En la música, acá entramos en cuanto a estilo de, entonces la competencia es qué estilo es el que vale la pena tener. Tenemos obviamente esa congruencia entre estilo, gusto, experiencia, el medio es el mensaje, ¿por qué? Tenemos desde Mozart, obviamente bajo los términos estrictamente académicos musicales, la música clásica es la que entra dentro de eso, pero bajo esos conceptos igual, pasado el Renacimiento, ningún arte visual tendría sentido. Entonces, la música clásica y fue contemporánea en su tiempo, pero se queda en una, eh, ¿cómo se llama? Como en una estática externa, bueno, extemporánea. Pues tenemos Elvis como icono de bueno, la entrada de la sexualidad a la cultura pop. Y dicen, sí, antes la música era muy sana y nada, pero obviamente él era súper odiado por las comunidades como conservadores por cómo movía su cadera. Y ahorita lo vemos como música de abuelitos, entonces esta extemporaneidad se vuelve parte de la experiencia donde el estilo es parte del mensaje y obviamente el mensaje debe tener un contexto para ser desarrollado. Tenemos, por ejemplo, las bandas noruegas como Mayhem de death metal, que igual podrían asustar a una abuelita y hicieron cosas como medio estúpidas, como matarse entre ellos, pero es parte del mensaje, el cómo lo están haciendo. Igual podrían tener música cristiana y hablar igual de muerte y vida, igual el cristianismo, el romanticismo, todo tendría que ver con vida y muerte, pero el cómo lo hacen habla de eso. Hablando otra vez de sexualidad, por ejemplo, tenemos el reggaetón. Bad Bunny que lo odia tanta gente. Una cosa es que nos guste y otra cosa es la validación como si fuéramos nosotros entidades como juzgantes con una capacidad de decir, sí, esto es que esto sí, esto no. O sea, nuestro gusto no es una selectividad absoluta. O sea, él tiene su mérito dentro de su género, genial, nos guste o no. Él es parte de un fenómeno pop que ya se hizo historia, les guste o no. Y en la danza, por ejemplo, la danza muy ligada a la música, por ejemplo, la danza, siendo mexicanos, todo mundo baila, todo mundo está moviendo el cuerpo, podemos, hablando con maestras de baile, ellas dicen, sí, simplemente nuestro latido de corazón, nuestros pasos, nuestros movimientos, toda nuestra corporeidad ya es, pero ya como experiencia artística valorada como tal, tenemos, por ejemplo, danzas desde que la civilización existe. Por eso hay desde los egipcios, los mayas, etcétera, etcétera, hasta la academización, como en el ballet. Después metido a la cultura pop, como el rock and roll, que igual tiene que ver con eso, eso se vale, eso no se vale. O el twerking, que ya lo ligo acá con el reggaetón. Entonces, ¿cuál es el estilo? El mensaje tiene que ver con un contexto. Entonces, así como hablábamos de los diarios, la televisión, el internet de los noventas, fíjense cómo el mensaje va teniendo que ver mucho con la contextualización en el tiempo en el que suceden las cosas y dónde suceden es parte de la experiencia sobre lo mediático. La arquitectura igual tiene que ver, finalmente la arquitectura es resguardarnos, entonces una cueva o una choza ya vale, pero hablamos de la grandilocuencia creativa de los artistas, desde los sumerios hasta la arquitectura gótica, en el modernismo. Obviamente estoy como generalizando rapidísimo porque ya bien llevamos 36 minutos. Eh, entonces acá tenemos, por ejemplo, a Gaudí, que él se va hacia lo orgánico, la arquitectura brutalista soviética, que ahorita les gusta mucho a la gente. Entonces, todas estas evoluciones están hablando de una identidad sociocultural de cada creador y la gente que rodea a la creación.
Ya en cuanto a la literatura, pasamos de jeroglíficos a la recaudación de conocimiento de todas partes del mundo, como la Biblioteca de Alejandría, que se guardaba de mil maneras, pergaminos, códices, etcétera, y se tiene que quemar por sus guerras religiosas, a la literatura clásica como la de Cervantes, y finalmente los emojis, que yo doy una clase sobre semiología ahí en el TEC, y está bien loco porque me encanta cómo la gente que opina en Facebook de partidos de fútbol se pone a opinar de que hay chavos que sus tesis tratan sobre emojis. La generación Z son bien tontos, somos tan listos nosotros. Pero los emojis tienen todo para comunicar de igual manera que los jeroglíficos o las palabras o los sonidos o la música. Es bien interesante, generacionalmente requerimos de letras y a veces de las maneras. Los emojis resuelven muchas de esas cosas que tienen que ver con nuestra manera de comunicar. Y comunicarnos nos hace Cervantes a todos. O sea, por ejemplo, el, el uso del género en las palabras simplemente son maneras, no son absolutos, ni son reglas destructivas para quien quiere conservar o seguir hablando como el cantar del mío Cid. Acá nos vamos ahora a artistas. Estos ejemplos que traigo vienen muy al caso con lo que hemos estado viendo. Obviamente aquí, en cuanto al medio es el mensaje, podemos irnos directo a los artistas conceptuales, como Boyce, que acuérdense lo que habíamos hablado de el papel del fieltro para él, entonces hasta su traje era parte de fieltro para hablar de su historia todas las veces. Nam June Paik, el de las teles de la esquina inferior, bueno, el de la esquina de abajo, porque solo hay una esquina abajo, él usa la tecnología y es de los padres del arte multimedia, es parte de lo que estudió, creo que electrónica, entonces por eso su arte tiene que ver con eso. Arriba tenemos a Vito Acconci, que él, por ejemplo, usa su cuerpo como el medio de trabajo, igual dentro del arte conceptual donde se empieza a quitar todo, o sea, pasamos del arte abstracto al minimalismo hasta la nada. Entonces el cuerpo mismo y el tiempo se vuelve el medio. Entonces acá no hay una tecnología, sino hay un uso conceptual. En esa época de los artistas conceptuales tenemos también a una pareja de fotógrafos que llaman los Becker, donde así como se va borrando la imagen, ellos usan el acto de comparación como una experiencia artística. Entonces por eso es bien importante tener de los Becker muchas fotos juntas, porque las fotos son hermosas, pero es el acto del usuario de comparar lo que, o sea, la comparación es el medio. Bueno, las fotos son como un detonador y toda la acción es lo que está pasando. Eso es lo complejo de unirlo, el grado comunicacional con McLuhan. En cuanto a el medio es el mensaje. Entonces, hacer las cosas en tinta sería de una manera, o sea, habla de la gestualidad humana, la capacidad de agarrar un pincel y dibujar. El pixel art, que habla de una generación artística, que habla de datos contenidos en un pixel, que pueden crear imágenes como esta del gatito. El arte digital inicial, que tiene como experiencias dentro de ¿cómo se llama? De arte, se me fue eso, experiencias interactivas digitales, les digo si quieren el nombre de estos artistas, porque son muy cool. Se llama Eva y Franco Mates. Entonces, ellos hacen todo dentro de videojuegos y cosas así. Se me fue el detalle exacto, pero hacen sus performances dentro de videojuegos con avatares digitales. O Banksy, que su medio es el mensaje, por eso es street art, pero es un street art de protesta. Entonces es bien interesante que esté en la calle, es parte del mensaje. Por eso cuando entra al museo él se vuelve como una especie de incongruencia, aunque luego tiene como ese eh, como remate que viene al caso, pero bueno, ellos son artistas en proceso, ya veremos cómo evoluciona su manera de comunicar y cómo vemos si el medio sigue teniendo congruencia o simplemente es solo un producto del mercado artístico. Acá
ya entramos a una parte que tiene que ver más con, ok, y yo como desarrollo mi proceso artístico, el medio es el mensaje. Obviamente como artista cliché tengo mis trabajos hechos con tinta. Me encanta dibujar con tinta. Estos son súper viejitos, pero dije, bueno, voy a poner algo originario. O sea, desde cuando era adolescente y los hacía hasta en el micro. Pero bueno, la tinta se me hace súper, súper útil. Incluso mucho de mi trabajo digital sigue emulando la tinta. Mi trabajo pictórico es igual como el salto de la adolescencia a querer estudiar arte, entonces por eso tiende hacia lo modernista, pero nunca me sentí como completamente dentro de lo pictórico. Si lo ven, tiende a muchas de las cosas que les he enseñado, porque el adolescente como se adapta a las artes que está viendo, entonces parte de conocer, adaptarse, intentar y pues ir buscándose dentro de ser activamente artista. eh, Entre la tridimensionalidad de mi trabajo pasé de esta pintura que incluso me llegaba a aburrir a encontrar dentro de la materia algo que me representara. Acá, por ejemplo, empecé a dejar como esa eh, soberbia artística y empecé a decir, ok, pues ¿qué me gustaba? Me han gustado siempre las caricaturas. Cuando era niño tenía mis juguetes de peluche. Entonces, el material que yo agarré cuando en mi etapa más escultórica, que tenía muchas cosas escultóricas, pero era el fieltro. Entonces hay varias cosas que tienen que ver con el fieltro, como estos puerquitos, juguetitos en máquinas de tortillas, esta escultura roja que es gigantesca, pero igual era una exploración del medio para ver qué era, realmente estaba hablando de mí, estaba siendo pretencioso, qué era lo que estaba creando. Entonces, igual ustedes deben de tener su búsqueda de decir, ok, ¿quién soy? Lo de la identidad que hablamos la semana antepasada, y empezar a representarse. Acuérdense que no hay absolutos y más si están viendo como panoramas más intensos. Podemos estudiar a un artista por una obra o por toda su trayectoria. Entonces la trayectoria es el tiempo de vida y es cuando vale o no vale la congruencia en cuanto a la materia y demás. Ya después, por ejemplo, decía, ok, aún así siguen siendo aburridas las obras, entonces lo que hacía era activarlas. O sea, el proceso de los dibujos para el boceto eran una cosa, después hacer la escultura y después que algo pasara, como incendiarla. O sea, romper una obra se me hacía algo más cool que a que estuviera nada más exponiéndose. Entonces, también la experiencia se volvió parte del medio. No solo dibujar, no solo esculpir, no solo accionar, todo el proceso, el arte procesual es parte de la experiencia, porque ahí sí, hasta Boyce decía que ser es parte de, o sea, nuestro proceso artístico. En esta activación, también mi obra se fue hacia performances que hacía tanto en festivales como en happenings, así en el metro, en vía pública. Ahí sí es la faceta furrosa, porque vieron que hay un conejo, hay muchos animales. Era parte de esta antropomorfía de seres raros. Obviamente conceptos hacia todos lados, pero fíjense bien cómo va conectándose y cómo se va diciendo, se puede volver más rudo o más estático o más controversial. Es decir, ya después había unos performances donde se hacían los performances y así iba a ver la grabación. ¿No grabaste? Estaba... me clavaron agujas en el brazo y no lo grabaste. Entonces decía, las incapacidades de hacer las cosas como en el momento eran como bastante frustrantes. Entonces, en mi caso, me voy a hacer cortometrajes y proyectos así. Entonces hay súper, súper control, pero igual el nivel de producción luego es súper frustrante. O sea, tardar medio año en hacer un cortometraje y que sí se exponen en festivales, pero luego uno no está totalmente satisfecho. Entonces es continuar y es probar y encontrar las materias en cuanto a temas, estilos, formas, material. Ya de lo que he estado como más estático, bueno, más estable, son las animaciones, porque las animaciones yo controlo el tiempo, yo decido cuánto esfuerzo le pongo, cómo lo voy moviendo, de qué estilo van a ser. Entonces es bien interesante cómo vamos encontrando dentro de estos medios nuestra manera de decir las cosas y puede ser algo así súper sorprendente en vivo
O puede ser algo que dices, ya lo voy a hacer y ahí si alguien lo ve, genial, pero yo estoy realizando mis trabajos y van teniendo movilidad, van teniendo diferentes cosas que van generando experiencias artísticas donde las ideas se vuelven parte. Entonces sabemos, por ejemplo, los trabajos que hemos hecho durante la clase, que fíjense cómo entonces las ideas van encontrando medios bien interesantes de acuerdo a las temáticas, porque simplemente el color, el collage, simplemente las opiniones se vuelven parte de la obra artística y entonces esto es como una parte del fluir artístico y entonces el medio, ¿qué es el medio? Es una tecnología, es un concepto, es una idea. Acá uso de referencia a Marcel Proust. Marcel Proust era un escritor con libros larguísimos donde la memoria es un medio y me pregunto así de, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el medio de Marcel Proust? Sería un libro, pero igual que un libro para alguien descontextualizado sería de una manera, es la memoria, es la nostalgia, ¿cuál es el medio aquí? Entonces, si nos vamos rigurosos a lo que decía McLuhan, la memoria y la nostalgia no serían un medio. El libro de Marcel Proust, dividido en varios capítulos, pero el total se llama En busca del tiempo perdido. Proust es uno de los grandes autores que convierte la memoria y la nostalgia en el eje de su obra. Entonces, por eso aquí el análisis y la cuestión es, la memoria es su medio, la nostalgia es su medio, el libro es la memoria. ¿Qué? Entonces acá un medio es algo que media entre nosotros y el mundo, como el lenguaje, la escritura, el dinero, la imprenta, la electricidad, Twitch, los que ven la transmisión en YouTube, la televisión, una clase, pero entonces la nostalgia puede o no ser un medio. La nostalgia, en cambio, sería un contenido, una experiencia psicológica o un tema. Si Proust escribe sobre la memoria, el medio sería el lenguaje escrito, el libro, la novela, la memoria sería el contenido. Si acá en mi caso, con los ejemplos que les puse, era recordar quién era antes de una percatación de ser adulto, el medio entonces son los monos, es exponerlo en Facebook, es exponerlo en galerías, cuál es el medio y por qué sería el mensaje. O sea, exponerlo en la calle es una cosa, exponerlo en una galería es otra cosa, en Instagram es otra cosa. ¿En qué momento activamos el factor artístico dentro de esto? Acá entramos a otra cuestión que es el arte contemporáneo. Después de los años 60, muchos artistas comenzaron a considerar sí, que sí, el medio no es solamente el soporte. Empieza a hablarse de el cuerpo como medio, justo como les decía de Vito Acconci, el tiempo como medio, los procesos artísticos, la acción como medios, quemar es parte del medio, donde lo quemes no importa. El archivo, tal vez documental, virtual o lo que sea, es un medio. La memoria es el medio. Lo que ustedes están recordando, lo que está pasando, lo que pasará, es el medio. La participación, como en las acciones de este artista, él tiene un nombre medio difícil. Déjenme ver si tengo, ¿cómo se llama? Es que es, creo, tailandés. Denme un segundo. Él se llama. No, no. Tiravanilla o algo así. O sea, les digo, en general es un artista que me gusta mucho, pero como su nombre está en un idioma que no domino, es ahí, no me acuerdo dónde puse su nombre, pero Tiravanilla o algo así, como Riclit Tiravanilla, algo así. Pero bueno, entonces las acciones también se vuelven parte de la obra de arte. Volvemos a Joseph Beuys que dice que todo puede convertirse en material artístico, como en su caso la grasa, el fieltro, una conversación en cuanto a los artistas conceptuales, una clase, como esto vendría a ser una obra artística. ¿Ustedes creen que lo que estamos desarrollando es un proyecto artístico? ¿Es una clase? No hay, nada, no hay calificaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Por qué vale la pena que exista eso?
una caminata e incluso una estructura social. Les digo que Joseph Beuys hasta como para presidente se lanzó. Entonces, sobre eso. Aquí el medio deja de ser únicamente un objeto físico, es la experiencia. Otro artista conceptual minimalista es Sol Levitt. Él empieza a separarse del soporte y dice que la obra puede existir como una instrucción, una proposición, una idea. Entonces, ¿cuál es el medio? ¿Es el papel? ¿Es el lenguaje? ¿Es la idea? ¿Es lo que se expone? La respuesta deja de ser evidente. Estamos hablando ya de lo artístico, no de lo pragmático en cuanto a ciencias de la comunicación. Las dos obras que ven en los extremos izquierdo y derecho son unas instrucciones de Sol Levitt y una pintura hecha con instrucciones por Sol Levitt. Entonces es bien interesante cómo en el arte conceptual empiezan a cambiar. Y aquí van a decir los haters del arte conceptual, ya no quiero venir nada, ya no quiero saber nada. Pero estamos tratando de entender y es parte de reflexionar y es lo que estamos haciendo. Proust no solo habla de la memoria, hace algo más interesante, construye un mecanismo para que el lector experimente la memoria. La famosa escena de las Magdalenas no pretende ser únicamente una descripción de un recuerdo, pretende demostrar que existen recuerdos que aparecen involuntariamente mediante estímulos sensoriales, o sea, todo se vuelve un detonador en nuestra vida y por qué no en el arte. Ya lo iremos viendo en la próxima clase, está muy cool la que sigue. Entonces, bajo este sentido, la memoria deja de ser únicamente el tema, se convierte en el procedimiento que organiza toda la novela. Entonces, a la vez, para Proust, la memoria, la nostalgia, los detonadores mentales están influyendo en las páginas impresas tecnológicamente. Y entonces aquí tenemos esa como paradoja o esa disyuntiva de entonces, ¿cuál es el medio? Es la memoria, es la acción de leer, es la acción de encontrarnos en sus palabras y saber que la guitarra que está en nuestro cuarto fue de nuestro abuelo, o que un olor fue de una exnovia, o qué, o sea, detonando todo y es una experiencia sensorial. Acá, la memoria puede ser un medio si usamos a McLuhan, no, la memoria es contenido. Si usamos una definición más cercana al arte contemporáneo, podría decirse que sí, porque el artista utiliza la memoria como sistema de producción, no solo representa recuerdos, produce la obra mediante operaciones de recordar. Entonces, acá, como vimos a los Becker con sus fotografías, la memoria también puede ser un medio y la materia que va a tener como resultante se vuelve simplemente pues como una especie de vehículo para las ideas. Acá entonces tenemos como esa batalla entre soporte y medio. ¿Qué es un soporte? Es un objeto físico, puede ser un papel, un video, una piedra, un mosaico, una pantalla, mientras que el medio es el sistema mediante el cual ocurre la experiencia. Un performance puede estar grabado en video, el soporte es el archivo digital. El medio podría seguir siendo la acción performática. Entonces acá, ¿cuál es el medio? ¿Es el performance mientras sucede o es la documentación del performance? Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Un concierto en vivo o quién documenta el concierto? ¿Cuál es entonces lo que se va a juzgar? Piensen, yo tengo muchos amigos fotógrafos que se van a conciertos. ¿Cuál es la obra de arte? ¿Son ellos con sus fotografías o el instante efímero que pasa durante el concierto? ¿Cuál es el medio? ¿Es el concierto? ¿Son las resultantes? ¿Es la experiencia? Dependiendo de las temáticas y de los contextos, va a tenerse esa respuesta. Lo verdaderamente importante no es la información que recibimos, sino el mecanismo que organiza nuestra experiencia. Entonces, para ustedes un videojuego puede ser el eje de su sentir y para otros puede ser una acuarela o una canción. Entonces es bien interesante cómo vamos seleccionando eso. Para McLuhan, ese mecanismo suele ser una tecnología o una forma de comunicación como la imprenta, la radio, la TV. Para Proust, el mecanismo es la memoria involuntaria, como un olor, un sabor, una sensación que configura el presente y hace emerger el pasado. En ambos casos, el foco se desplaza del contenido hacia la estructura de la experiencia. Entonces aquí tenemos que en el arte luego el medio es la experiencia.
La memoria no es un medio en el sentido clásico de McLuhan, pero puede funcionar como un medio estético cuando el artista la convierte en la condición misma de producción y de recepción de la obra. Entonces acá la intención también se vuelve parte de lo que es artísticamente relevante. Esta larga exposición termina con: el medio es el soporte material o el conjunto de condiciones que hacen posible una determinada experiencia. Vaya, vaya. Entonces, ya eligieron qué soporte usarán, entendieron qué es el medio, qué estilo trabajarán. ¿Harán un graffiti? ¿Harán una canción? ¿Harán un collage? ¿Harán una pintura? ¿Qué es lo que trabajaremos? En mi caso, para este ejercicio práctico también era qué. Porque igual tengo un chorro de papeles, el papel iba a decir algo. Obviamente no iba a ser un performance, no les iba a cantar una canción. Ya vieron que mis medios tienen como diferentes salidas, entonces cuál sería la correcta. A lo largo del día dije, ok, ¿qué? Intervengo algo, pero la intervención será parte de otro tema más adelante, que ya tengo muchos temas para las clases que vienen, van a estar muy cool, no se las pierdan. Bueno, yo sé que para algunos puede ser aburrido y querían dibujar, pero la reflexión y la filosofía creo que era lo más importante de esto, y que sea libre la clase también me da esa libertad, porque no estamos, como mucho de lo que hago en las otras clases es darle al público lo que pida. Incluso muchas de mis clases son de dibujo anatómico y personalmente, o sea, no porque pueda hacerlo, lo que más hago es lo que menos hago. Entonces, acá lo que dije, pues, me acordé de la clase de la sincronicidad y dije, ok, la sincronicidad me dará mi materia y la resolución de la misma de acuerdo a todas estas como investigaciones que estuve haciendo de la última clase a ahora. Y en medio de mi camino me encontré un mosaico y entonces dentro de la fragilidad de la temática que estamos viendo, encontré en ese mosaico mi medio. Este mosaico, literal, es un... Mi gata volteó a la ventana a ver si están tocando. Ese es mi medio. Entonces, en su fragilidad y su efemeridad, lo efímero, su condición de efímero, efemeridad, no sé. Trabajaremos algo breve, porque ya avancé mucho en la clase, pero que tenga que ver con la condición de inestabilidad que este tema ha venido trabajando. Estuvo muy interesante. Bueno, tal vez están dormidos, tal vez lo ponen para cerrar los ojos. Mientras mi voz está parlote y parlote. Volvería a usar mis plumones de acrílico, mis marcadores de acrílico. Espero que ustedes hayan encontrado algo. Entre mis posibilidades estaba así de, bueno, una intervención. A ver, tengo algún instrumento que no sirva. O si no saben, también hago música, cómics. Pero bueno, entonces, ¿qué tema podemos trabajar? Vamos a trabajar. Tal vez. Ok, venga, vamos a hacer. Vamos a hacer a Joseph Boyce. Vamos a hacer un retrato de Joseph Boyce. Para tener el retrato y ver que se grabaron. Hasta acá. Ya, hasta acá tengo. Va. Ok. Entonces, en una actividad rápida que tenga que ver con el valor de lo efímero, vamos a trabajar en un personaje que les digo que sí se me hace
como uno de los artistas más relevantes, sobre todo porque da sentido al arte contemporáneo. La próxima semana vamos a ver a otro artista ultra controversial. Se llama Marcel Duchamp. Ya verán. Estará muy interesante. Y bueno, el total de que el papel de este Joseph Beuys se vuelve súper interesante para entender la experiencia artística. Les digo, él también, que fue maestro, llegaba a considerar que el proceso y las clases podrían volverse piezas artísticas. Entonces, por eso, esa reiteración de influencia de Joseph Beuys, al menos conceptualmente hablando, porque o sea, mi uso del fieltro tiene que ver más con la revalorización de la memoria. Sí, por eso mencioné a Marcel Proust, que igual su historia es muy diferente a la mía, pero bueno, Nietzsche era un artista muy relevante que usara la memoria para justificarla como medio. Las temáticas me hacen otra cosa, porque igual la nostalgia, como los peluches o las caricaturas, o en mi caso también hago pixel art, los videojuegos, tal vez hablarían como una especie de lugar seguro. Yo sé que muchos tuvieron infancias horribles, pero en mi caso no. Tuve algunas carencias, pero tenían que ver más como infortunio que irresponsabilidad. Entonces, mi infancia era el lugar seguro. Entonces, tal vez por eso, las caricaturas, los cómics, los videojuegos, pero en 8 bits. Y los peluches, los mencioné, vuelve parte de las temáticas o los medios o el estilo de mi arte. Me uso de ejemplo, no por mi relevancia, porque incluso traía un meme y se me olvidó ponerlo cuando hablaba de mí, sino para que vean cómo un proceso de el artista puede pasar. No es como que dijera, sí, cópienme. No, es para que vean un proceso. O sea, realmente mucho se aprende viendo entrevistas de artistas. Acá, como profesor, me uso de ejemplo por el hecho de no de decir, sí, miren, esto estuvo bien, sino por decir, esto ya pasó, entonces puede pasarles a ustedes. Me doy cuenta que dentro de mis marcadores no hay grises. Es que la foto que encontré es blanco y negro.
acuérdense también, dentro de la clase de color, aquí podríamos justificar los colores como medio. Es decir, ¿por qué está usando azules? Ah, ok. Tiene que ver con la frialdad, tiene que ver con el mensaje. Digo que originalmente la foto en la que me basé es blanco y negro. Entonces se me hizo adecuado usar azules. ¿Qué harán ustedes? ¿Qué medio usarán? Ok, ok. Se quedó trabado. Sí, la cámara se quedó trabada. Ok, es interesante que haya pasado eso. Ahí seguía lo de yo. No me había dado cuenta. No me dijeron que ahí seguía. Ok. Como sea, el martillo quedó estático. Era a ver qué pasaba. Déjenme ver si puedo desconectar. A ver, lo voy acá. Es porque hay muchos cables. Incorrecto. No, pues desconecté. Conecté todos. Bueno. Oh, quedó interesante. Ahí está trabada. No sé. Sí, ya. A ver si puedo. Es este. Propiedades.
regresó. Bueno, entonces así quedó mi Joseph Beuys. Y el estudio vuelve a su normalidad. Dentro de un mosaico con marcadores de acrílico, después de una larguísima explicación. Pero bueno, el público no ha variado. Siempre me da mucho gusto verlos y espero que sigan como en esto. Si son poquitos y andan muy callados, pero ojalá me envíen qué hicieron, si me conocen. Imagino que sí, no son tantos. Entonces mediten sobre el medio es el mensaje. Conozco a algunos de ustedes, no sé si estén conectados, pero espero me vean después. Me da mucho gusto verlos. Ahora yo soy el trabado. Aquí estoy. Entonces, muchas gracias por venir a la rebelión a la caverna, a ñoñar un rato y pensar sobre el medio en el que harán su obra. Espero que estén muy bien. Nos vemos el martes que entra. Antes de irse, mañana empiezan dos cursos. Bueno, mañana empieza un curso en el Sanate sobre dibujo botánico y teoría del color. El material serán colores de madera. Está muy chido para ustedes, para sus tías, para sus amiguitos chiquitos. Desde 10 años hasta 100 años pueden venir. Está muy cool. Partiremos de un códice de herbolaria mexicano muy antiguo que se llama el Códice Badiano. Y el otro curso es de ilustración digital desde principiantes, a menos que ya todos vengan bien pro. Pero veremos cómo está. Y esa empieza el jueves, será mañana a las 7, el jueves a las 7. Ahí viene el número, se los recomiendo mucho, van a estar muy chidos, durarán 5 sesiones. Valen totalmente la pena. Y ahí sí verán cosas que no vemos aquí, que son lo práctico. O sea, lo teórico ahí habrá algo teórico, pero priorizamos las actividades. Después de mi eterno parloteo, los dejo. Los quiero mucho. Adiós.